Estamos en nuestra Biblia, aquí en Hechos capítulo 21, estudiando la personalidad o las características de la iglesia primitiva. Aunque estamos viendo obviamente cronológicamente lo que se está desarrollando en lo que es la carta el libro de Hechos. Estamos ahorita viendo Pablo y su ministerio desarrollarse, pero estamos tratando de encontrar dentro de las escrituras la personalidad que resalta de estos cristianos de la iglesia primitiva. ¿Y a qué me refiero cuando digo la iglesia primitiva? Estoy hablando de la primera iglesia comenzada o iniciada en los tiempos de los apóstoles. El Señor Jesucristo, cuando andaba en la tierra, Él comenzó su iglesia. El cuerpo de los apóstoles, o sea, el grupo de los apóstoles que Él llamó afuera, dice literalmente la Biblia que Él los llamó hacia Él y los llamó afuera hacia Él, y comenzó su iglesia, su congregación, su iglesia con Él, su cuerpo. Entonces consistía de esos miembros, sus apóstoles, y de ahí cuando Él estaba a punto ya de ascender después de su muerte y resurrección, se encontraban 120 en un aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, como Dios les había prometido que vendría. De esos 120, cuando vino el poder del Espíritu Santo, entonces vino el día de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro, después de su caída espiritual, fue restaurado y Dios lo volvió a usar y se para y predica un mensaje de salvación. 3,000 personas son salvas, ese mismo día son bautizados. Para aquellos que no creen que eso es posible y que debe la gente esperar, y por qué hay que esperar, Pedro predicó un mensaje de salvación y la gente fue salva, y ese mismo día se bautizaron los 3,000 que fueron salvos, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia ese mismo día. Y Dios comenzó a obrar increíblemente en la iglesia, comenzó a crecer a 5,000, es la siguiente vez que vemos que hay un crecimiento después de los 5,000. Crece a un 7,000, un número que nos da la palabra de Dios. Después sigue creciendo, comienza a multiplicarse la iglesia. A esa iglesia nos referimos, a la iglesia primitiva, porque después de que comenzaron a crecer tanto, comenzó a venir la persecución y se comenzaron a dividir en diferentes lugares, diferentes ciudades, a esconderse, a tener cultos especiales, servicios de iglesia en escondidas, otros en patios, otros afuera, para seguir haciendo lo que Dios les mandó a hacer, de congregarse cada día de primera de la semana, orar juntos, de predicar el evangelio. Y dice la Biblia que no importaba la persecución, iban de puerta a puerta anunciando la salvación de Cristo. Nada detenía a esa iglesia primitiva. Era una iglesia fenomenal, una iglesia como ninguna otra en la historia de la era de la iglesia. Y lo que nosotros queremos es encontrar las personalidades y características de esa iglesia y pedirle al Señor que nos ayude a entender por qué es que Dios bendijo y usó esta iglesia, para que nosotros como iglesia seamos esa iglesia y tengamos las mismas características y principios y caracteres y convicciones y pasión y quizás determinación para ser la iglesia que Dios quiere que seamos, ¿verdad? No una iglesia de acuerdo a los tiempos, no una iglesia de acuerdo a lo que esta sociedad o el mundo está diciendo que debemos de hacer, sino qué es lo que Dios dice en su palabra que debemos de ser. Bueno, nos encontramos con esa misma iglesia aquí en el capítulo 21. Pablo regresa en sus viajes misioneros a visitar esta iglesia, sabiendo de antemano que algo le espera mal. Ya el Espíritu Santo le había dicho que algo malo le iba a esperar. Otros le habían dicho, por favor Pablo, no vayas para allá, te van a arrestar, te van a hacer algo mal, te quieren matar. Pero Pablo, en obediencia al Espíritu Santo, regresa a Jerusalén y encuentra esta iglesia, no la misma iglesia, allí en Jerusalén, y se encuentra con su amigo Jacobo, que uno de los ancianos, llevando enfrente esta iglesia pequeña, aquella iglesia que un día era una iglesia grande, una iglesia de renombre, una iglesia formidable, ahora era una iglesia de unos cuantos nada más. Y Pablo llega allí en obediencia y se encuentra con una conspiración. La gente quería matarlo, ya lo venían siguiendo, lo venían observando, querían encontrarlo en una situación para arrestarlo, para poder matarlo. Era su intención, la Biblia así lo declara. Y dentro de este tiempo nos encontramos pues con la historia de la iglesia de Jerusalén, que llegaron a cerrarse las puertas, como leímos en el versículo 30. Dice la Biblia así: así que toda la ciudad se conmovió
y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente, dice, cerraron las puertas. ¿Y por qué me refiero a esa frase, cerraron las puertas? Porque la última vez que se menciona o hace referencia a esta iglesia o a esta congregación en Jerusalén fue en este momento. La última mención de esta iglesia es que se cerraron las puertas. No hay alguna cosa más trágica que ver una iglesia con las puertas cerradas. Es decir, que ya no está en existencia. Es decir, que ya no sigue hacia adelante. Que se cerraron sus puertas hacia la comodidad. Se cerraron las puertas hacia la gente perdida. Cerraron sus puertas, por coincidencia cerraron su corazón hacia un mundo perdido. Y Dios, como que Dios se aparta de ese lugar, como que Dios deja de enviar la bendición de Dios. Y yo no sé usted, pero yo nunca jamás quiero ser parte de una iglesia donde Dios hará tal cosa. Debemos de anhelar siempre la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. No hay peor cosa de pertenecer a una iglesia que por fuera parece que estamos vivos, pero por dentro estamos muertos. No hay peor cosa que pertenecer a una iglesia donde son los mismos que siempre y no hay sangre nueva, no hay gente nueva. No hay peor cosa que pertenecer a una iglesia donde en vez de estar creciendo, está desapareciéndose la membresía. No están viniendo, no se están quedando, ya no regresan, ya no buscan. No hay peor cosa que pertenecer a una iglesia muerta. Y gloria a Dios que en nuestra iglesia vemos la mano de Dios, y gloria a Dios que en nuestra iglesia, es mi opinión y humildemente le digo, yo sé que soy el pastor, pero humildemente lo digo, que es mi opinión que gracias a Dios no es ese espíritu en nuestra iglesia. Y eso en gran parte por la misericordia de Dios y porque Dios así lo elige hacer, pero en gran parte, hermanos, mientras como iglesia sigamos poniendo lo más importante, que eso es ganar almas, que pongamos la palabra de Dios lo más importante, no las tradiciones de los hombres. Dios no tiene por qué apartarse de nosotros, más bien seguir obrando y bendiciendo nuestra iglesia. La tercera razón que yo veo aquí en este pasaje, el por qué se cerraron las puertas en esta congregación, la veo en el versículo 27, ahí lo leímos, pero más específicamente en el versículo 27, véanlo conmigo. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, note, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. No había nada de sinceridad en esta persona, aunque usó la palabra santo lugar. Era una profanación, era una hipocresía de su parte, porque su intención era matar al siervo de Dios. Su intención era matar al siervo de Dios. Lo vemos porque en el versículo 31, véanlo conmigo, dice, y procurando ellos, ¿qué, hermanos? Salió la realidad. Muchas veces la gente que causa más daño a las iglesias, mi hermano, lo disfrazan con palabras muy piadosas. Pero con el tiempo se revelan y se manifiestan la realidad de lo que sus motivos son. Y hermanos, siempre no son motivos puros ni son buenos. Gente que lastima la obra de Dios, siempre últimamente puedes encontrar motivos egoístas, motivos malos, motivos torcidos o confusos en su vida personal, o hay pecado, o están haciendo algo pesado, algo están huyendo, o algo están haciendo malo, o a lo mejor están siendo usados literalmente por el enemigo, Satanás. Pero lo que sí sé, mi hermano, es que estos hombres venían con mala intención. Y lo que quiero llamar la atención, o el punto que quiero enfatizar esta noche, hermanos, lo que debemos de siempre cuidarnos, de no dejar entrar esto a nuestra iglesia, de cuidar de nuestra iglesia a propósito, de velar por esto, de prestar atención a este punto. La primera les dije que era cuando ponemos mucha importancia en tradiciones sobre la palabra de Dios. La iglesia comete un error cuando ya es todo tradición. Es que yo hago las cosas así. Es que siempre hemos hecho las cosas así. Tenga mucho cuidado con palabras y frases así, porque en respecto a lo que hacemos bíblicamente, nunca debemos de cambiar. Nunca debemos de cambiar.
Pero con respecto a lo que hacemos tradicionalmente, hermanos, a veces nos aferramos más a costumbres o puestos o posiciones o la manera que yo hago las cosas que no queremos cambiar. Muchos ni siquiera nos gusta cambiar de asiento. Estamos sentados exactamente en la misma silla que se sientan cada miércoles. Haz de cuenta que usted pagó esa silla. ¿Qué sucedería si usted se moviera? A lo mejor se caería el techo. Ahora, yo no tengo ningún problema que ustedes sienten en el mismo lugar. Eso me ayuda a saber quién llegó y quién no llegó. Pero escúcheme, somos llevados, somos pretensos a la tradición, a la costumbre. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos que por costumbre. Las costumbres, hermanos, a veces son nuestra debilidad y nos llevan a hacer cosas malas, nos alejan de donde Dios nos quiere. Y eso es lo que esta iglesia se metió en tradiciones más importantes. Estaban más preocupados de que 4 jóvenes guardaran una ceremonia judía para quedar bien con los fariseos, para que no les hicieran daño, para que los dejaran en paz, que enfocarse en el siervo de Dios. El apóstol Pablo estaba entre sus contornos. No supieron apreciar el momento. Estaban tan desconectados de Dios que yo creo que ni cuenta se dieron quién estaba entre ellos. Y no es por coincidencia que este hombre, el apóstol Pablo, sí es cierto, era más que un hombre, salvo por gracia, pero lo llevan como las multitudes llevaron a Cristo cuando decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así llevaban al apóstol Pablo con la multitud diciendo: mátenlo, matémoslo, matémoslo. ¿Sabe? Cuando alguien se para por la verdad, nunca espere que todos van a estar a su favor. Siempre va a haber algo, siempre va a haber alguien, siempre va a suceder algo para llevarnos la contraria. Alguien dijo que si no te topas con el diablo en el camino, es porque los dos van al mismo dirección. Véanlo, el tercer punto, lo que quiero llegar a decirles es esto. La tercera cosa que debemos de cuidar como iglesia para nunca, o asegurarnos que nunca vamos a cerrar nosotros estas puertas. Ahora sí es cierto, es un edificio. Metafóricamente hablando, estoy hablando de la bendición de Dios. Metafóricamente hablando, estoy hablando de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Obviamente un edificio es un edificio. Si mañana se quema este lugar, pues nos metemos a otro edificio. O sea, entiéndalo, no estoy necesariamente hablando de un edificio, aunque literalmente cerraron las puertas de un edificio. Pero vimos en la iglesia primitiva que esta iglesia por muchos años no tenían dónde congregarse. Se movían aquí, se movían porque andaban de persecución. Sin embargo, eran la iglesia de Cristo. Lo que quiero hablar es de la bendición de Dios, la presencia de Dios. Usted pudiera juntar multitudes, pero si no tiene la presencia de Dios, el favor de Dios, nada va a pasar. Podrá tener los mejores maestros alineados y preparados para enseñar las clases, pero si no tiene la presencia de Dios, el favor de Dios, de nada va a servir. Pudieras tener los talentos majestuosos de la música y maestros de música y voces que quizás el mundo pudiera codiciar y robarnos de nuestras congregaciones. Podrías tener todo lo mejor, pero si no tienes la presencia de Dios, nada va a pasar. Podríamos tener todo el dinero y ser una iglesia rica y gente viene a esta iglesia y piensa que es una iglesia rica. Lo que no se dan cuenta es que todo lo que usted mira es un pueblo de Dios que ha sacrificado a través de 135 años. Han levantado ofrendas, han sacrificado, han vendido sus casas, han dado propiedades, han dado títulos de casa, han sacrificado, trabajado dobles trabajos para venir y dar su dinero a este lugar para poder hacer estos edificios. Muchos de los miembros del ayer vinieron personalmente a trabajar aquí, a poner ladrillos, a edificar paredes. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor. Sí es cierto, es un edificio donde nos congregamos, pero la iglesia somos nosotros, mi hermano. La tercera cosa es esto: cuando dejamos de cuidar nuestra identidad e integridad doctrinal. Cuando dejamos de cuidar nuestra identidad e integridad doctrinal. ¿Quiénes eran estos hombres de Asia? ¿Quién les dio permiso meterse entre la multitud, entre la iglesia, en el templo? ¿Por qué es que sus voces tenían peso? Eran de Asia, no eran de Jerusalén. ¿Cómo es que
pudieron dirigirse escuche, se dirigieron, dice, a los varones israelitas. Quiere decir que había un respeto, había un conocimiento. ¿Quién les dio permiso de meterse entre ellos? ¿Por qué de repente había personas metidas en la congregación que eran enemigas de la cruz? ¿Cómo es posible eso? Que de repente congregaciones se encuentren con personas que ni cristianos son, metidos entre el liderazgo, metidos entre posiciones en la iglesia, se llaman miembros de la iglesia, pero no son ni cristianos. Y si están mezclados con diferentes creencias y doctrinas, sus maestros no son el pastor, no es el liderazgo de esa iglesia, están agarrando su enseñanza de otras fuentes, pero están allí como cizaña metiendo su mala impresión y sus malas opiniones. ¿Cómo es que pasan estas cosas? La historia nos revela que eran hombres enemigos de la cruz, del evangelio. Pues querían matar al apóstol Pablo. Él era un cristiano. Olvídese de dignidad y respeto y de títulos. Era un cristiano. Era un siervo de Dios. Y si no tenían eso en su mente de poder ni siquiera entender, sea el mejor o el favorito predicador, sea uno que antes tenía un testimonio raro o difícil o no importa, era un siervo de Dios. Eso estaba seguro. Jacobo lo declaraba, era su amigo. Jacobo era el anciano en esa iglesia. Él conocía también que estas personas. Entonces Jacobo podía dar voz por Pablo y decir: no, este es Pablo, no es Saulo de Tarsis, es Pablo. Escúcheme, ¿qué estaban haciendo en el templo? ¿Por qué eran bienvenidos? ¿Por qué es que entraron? Escúcheme, entienda el contexto. Estaban escondiendo a Pablo. Understand, entiéndalo. Estaban escondiendo a Pablo. Sabían que había peligro allá afuera. Entonces, por lo tanto, si estaban escondiendo a Pablo, tratando de ver cómo le iba a hacer para escaparse de allí, ya iban a cumplirse los 7 días para poder librarse de alguna acusación de que él andaba metiendo gentiles y todo eso. Ya mero estaban escondiendo a Pablo. Y se meten estos hombres de Asia como que si eran los que tenían las llaves del edificio. Eso no es coincidencia. Eso no es nomás así, nomás pasó. Síganme, hermanos. Dios nos advierte de las mezclas que no debe ver. Desde el Antiguo Testamento, la iglesia en el desierto, llamado fuera de Egipto, Dios advirtió a ese pueblo de Israel que no se mezclara con otras naciones. Dios es un Dios celoso. ¿Están conmigo, mis hermanos? Es un Dios celoso. Es la iglesia, eclesía, el pueblo, el cuerpo llamado afuera, las personas llamadas afuera hacia Dios. Como iglesia es necesario e importante cuidar y proteger la integridad doctrinal de nuestra iglesia. En 1 Timoteo 3:15, por favor, vayan conmigo ahí. 1 Timoteo 3:15, por favor, vayan corriendo ahí. 1 Timoteo 3:15, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 15. Mira, versículo 14. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice aquí el apóstol Pablo, para que si tardo, note lo que dice Pablo, sepas cómo debes, ¿qué, hermanos? Conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto no es un término escogido por los apóstoles o por alguna coincidencia social. La palabra de Dios declara que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es donde descansa la verdad eterna de Dios sobre su pueblo. Y baluarte es porque la iglesia es llamada a defender esa fe, a proclamar esa fe. Entiéndalo. La columna y baluarte de la verdad. Si nuestra iglesia, si como iglesia no nos paramos por la verdad, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer el presidente de Estados Unidos, ni lo va a hacer el presidente de El Salvador.
Si la iglesia de Cristo no se levanta por la verdad y defiende la verdad y proclama la verdad, ¿quién lo va a hacer? ¿Acaso un televangelista? ¿Él hablará por todos nosotros? Oh, sería muy conveniente y muy fácil, no muy barato. Aquel estrella, aquel que todo el mundo conoce, que Él nos represente, pero no, mi hermano. Dios ha escogido su iglesia, mi hermano, para ser la columna y baluarte de la verdad. La iglesia, usted y yo, el cuerpo de Cristo, es su voluntad relevada, la palabra de Dios. Cuán importante es la sana doctrina y la integridad doctrinal de la iglesia. Salmos 11.3 nos dice la palabra de Dios. Salmos 11.3. Vayan corriendo ahí. Salmo 11.3, por favor. Vayan conmigo ahí, por favor. Quiero que me sigan, por favor. Salmo 11.3 dice la Biblia así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué ha de ser qué? El justo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer qué? El justo. Hermanos, escúcheme. Este mundo está en caos. Este mundo está en crisis. Este mundo está en corrupción, en robos, homosexualidad, secuestros, homicidios, hogares dessueltos, genocidios, violencia abierta, descarada. Vean las noticias, miren lo que está pasando. La gente está siendo violenta y se ríen de las autoridades. Saben que no vendrán consecuencias. Hermanos, algo que estamos viendo, escúcheme, que no se ha visto, mi hermano. Está el pecado en desenfreno. El ser humano está en desenfreno y lo vemos en el capítulo 1 de Romanos, como Dios nos advirtió que el ser humano iba a llegar a esta capacidad, iba a llegar a estos niveles donde Dios los iba a entregar una mente reprobada, que iban a usar sus mismos cuerpos para el uso deshonrado, que iban a ser desobedientes a los padres, que iban a hacer este tipo de generación que estamos viendo. Mi hermano, ya Dios nos dijo que estas cosas iban a venir. Y sin embargo, Dios nos ha escogido a usted y a mí, esta generación de cristianos, para estar vivos en estos días y en estos años, como parte de la iglesia nueva testamentaria local, viva en Cristo Jesús, mi hermano. No somos de los de antepasados. Y gloria a Dios por los grandes avivamientos del ayer. Gloria a Dios por los días Muris. Gloria a Dios por los cristianos del antes, de las historias que escuchamos y leemos en las Biblias y biografías. Los Jonathan Edwards, los Curtis Hudson, estos hombres del ayer. Gloria a Dios por esas historias. Pero hermano, eso ya quedó en el pasado. Nosotros nos toca levantarnos como iglesia y pararnos por la verdad y predicar el buenas nuevas de salvación, mi hermano, a un mundo que está en caos. Estamos en un momento crítico en nuestra nación y en el mundo entero. El matrimonio ya parece una cosa anticuada. La gente no quiere casarse, ni quieren tener hijos. Es más popular abortar hoy en día. La única esperanza de un mundo tan perdido es, hermano, la iglesia de Cristo predicando el evangelio de Cristo. Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, note conmigo el versículo 13. Dice la palabra de Dios, versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Note que dice vosotros sois. Está hablando a un grupo de personas. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea, que dice, cumplido. ¿Están ahí? Quiero que vean, antes de eso, Dios nos llama a ser la sal de la tierra. Hermano, lo que quiero decir es esto, mi hermano. Tenemos un deber, una responsabilidad, un mandato de Dios hacia nosotros, el pueblo de Dios, el cristiano. No podemos cruzarnos la mano, no podemos llevárnosla suave, no podemos ni siquiera participar de las obras infructuosas de este siglo y pensar que todo va a estar bien. Dios dice, si mi iglesia, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se arrepintieran de su pecado, entonces yo vendré a ellos. Mi hermano, lo que Dios está esperando es que como iglesia no seamos como quizás otras iglesias o otras personas
personas o otras generaciones que vendieron su integridad, vendieron su doctrina, cambiaron. Mi hermano, la Biblia no cambia y Dios no cambia, y hay que quedarnos firmes en lo que nos ha enseñado a través de los años el Espíritu Santo a nuestras vidas. Tenemos la verdad. Este mundo busca la verdad. En segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la Biblia así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una que, hermanos, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu ¿qué? Santo. Pero dice el versículo 1 del capítulo 2, pero hubo también ¿quiénes? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Note la palabra encubiertamente. ¿Entiende, mi hermano? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su disolución, muchos, no menos, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de ¿qué, hermanos? Juicio. Me gustaría seguir leyendo, pero creo que entendemos, hermanos, que como iglesia no solo es nuestro deber enseñar dentro de nuestras paredes la sana doctrina y pelear por ella, pero no solo tener influencia sobre nuestros hijos y nuestros niños, sino también nuestra influencia y nuestro impacto debe ir hacia la sociedad, hacia un mundo perdido. En 2 Timoteo capítulo 4, por favor. Escúchenme, ¿por qué digo esto? Porque quizás en la iglesia de Jerusalén habían pensado, pues se habían agarrado de toda la fama del ayer. Pues si aquí salieron todos, aquí mandamos a todos, de aquí salieron, y se agarraron de esa fama. Escúcheme, yo sé que usted a lo mejor está pensando que yo estoy pensando en otra cosa, pero estoy hablando de lo que pasó en este tiempo en la Biblia. Quizás se aferraron a que pues somos la iglesia, la madre de donde salieron todos, y se aferraron a acomodarse. Y dijeron, pues mientras yo sea miembro de esta iglesia, y dijeron, pues todo va a estar bien. Pero no se percataron, no se dieron cuenta la necesidad que había afuera de sus paredes. 2 Timoteo 4, note, 2 Timoteo 4, ya están ahí. Dice 2 Timoteo 4, te encarezco, dice Pablo. O sea, es un encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mi hermano, es nuestro deber predicar la palabra de Dios. Escúcheme, es mi deber predicar la palabra de Dios. No se malacostumbre ni se queje de la predicación de la palabra de Dios. Hermano, es nuestro deber. Dios nos manda a predicar. No me manda Dios a tener una charla con ustedes. No me manda Dios a darles un consejo aquí y unas palabras de inspiración y motivación. Mi hermano, Dios nos manda a predicar. Eso es lo que Dios dice, no lo estoy inventando. Nos manda a predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo, dice, vendrá un tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina. No te el ataque, la sana doctrina. No son personalidades. Cuando alguien dice, es que no me gusta ese pastor, esto no, el problema no es el pastor, es Dios en su vida. Cuando alguien se queja, es que yo me voy a destinar por el pastor, no, el problema de ellos es con Dios. Note, sino que teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartaron de la verdad del oído y se volvieron a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, tenemos un ministerio, tenemos un deber. Somos la columna y baluarte de la verdad. Y noten otra vez, regresemos a ese pasaje, ya vamos en la recta final. 1 Timoteo 3:15. Este es nuestro deber, querida iglesia, escúcheme, esto es nuestra responsabilidad. Así como usted mañana se va a despertar temprano y ir a trabajar, porque tiene que ganar ese dinero para suplir sus necesidades de su hogar. Esa es una responsabilidad. Escúcheme, esta es nuestra responsabilidad como iglesia. 1 Timoteo 3:15, ¿estamos ahí? Note, para que si tardo, note lo que Pablo dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Habla Pablo de una conducta en la iglesia. ¿Cómo debes conducirte? O sea, de la conducta en la casa de Dios. Quiere decir esto, escúcheme. Nuestra doctrina, lo que creemos en la palabra de Dios, determina nuestro destino. Moldea nuestra conducta y forma nuestra identidad. Voy a repetir eso otra vez. Nuestra doctrina determina nuestro destino, para dónde vamos, cómo vamos a terminar. Moldea nuestra conducta. Moldea es la palabra de Dios que hace la obra en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Moldea nuestra conducta. Somos nueva criatura en Cristo. ¿Están conmigo? Y forma nuestra identidad. Le guste o no, su vida, su familia, su manera de hablar, andar, platicar, vestir, debe de identificarlo con la doctrina que usted cree. Esa es la realidad, no podemos escaparnos. No sé dónde estaba hace tiempo atrás, pero estábamos platicando con unas personas y la señora que estaba platicando con nosotros era una señora de real estate y todo eso. Estaba hablando hace años atrás, ya ni recuerdo. Estábamos buscando edificios con el pastor Parada, cuando estaba buscando un lugar. Y la señora, nomás por platicar con nosotros, llevar una conversación con nosotros y las preguntas que le hacíamos y del edificio y esto y lo otro, ella nos dijo, ustedes han de ser bautistas. No es como que el pastor me bautizó enfrente de ella. No estaba gritando, amén. No estaba ganando almas ahí, me vio en la calle ganando. No estaba en el servicio, no vino a nuestra iglesia a visitarnos. No nos presentamos como bautistas. Pero algo había en nuestra conversación que dijo, ustedes han de ser bautistas, ¿verdad? Y yo también era bautista cuando era jovencita. Y si algo que me recuerdo de los bautistas es que cómo les gustaba la doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, hay otras iglesias que se reúnen el miércoles o quizás el martes o el jueves, no sé, para... A lo mejor, ¿verdad? Y media hora de I love you, Jesus. ¿Verdad? Y ay, qué bueno, se vamos. Pero aquí en esta iglesia, yo sé que ahorita estoy haciendo, algunos se ofendieron, perdónenme, no se marchites la flor, ¿ok? Ay, pastor, ya ves que hasta, hermano, cálmese. Nos ahogamos en mosquitos, ¿verdad? Pero nos tragamos elefantes en otras cosas. Pero escúcheme, en esta iglesia, y iglesias como nuestra iglesia, siempre lo más importante va a ser la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. El día que usted no pueda crecer en esta iglesia, no vea esa identidad en esta iglesia,
El día que usted sabe que aquí ya no es esa iglesia, ya ha tomado otra dirección, ya no es lo más importante, ya están enfatizando otras locuras y que ya no se enseña como antes y eso ya han cambiado hasta la manera de hacer los servicios. El día que usted ya no se sienta como aquí, mi familia y yo vamos a crecer espiritual, ese día usted tiene todo el derecho para decir, a lo mejor ya llegó el tiempo donde yo tengo que buscar otra iglesia que sea la iglesia a cual yo me identifico. De la misma forma, se la volteo al otro lado de la moneda. Si usted está aquí y dice, no, pues es que sí me gusta, pero a mí me gusta eso, lo que usted estaba haciendo, pastor. Debe haber más de eso. ¿Y por qué no pone una batería ahí atrás? Porque se pone bueno la cosa y eso es lo que... Y usted ve como que el pastor no, y mira muy acá, y que el coro se para y se sienta, y los jóvenes bien, y se sientan, y nomás el canto congregacional, y no, como que no. Entonces yo le digo, si usted viene de una identidad diferente, una doctrina diferente, que no, nomás no puede y no quiere acomodar, no quiere aprender, no quiere decir, bueno, he encontrado que en esta iglesia se predica la verdad, es la verdad lo que yo necesito más, y usted no encuentra eso, decir, pues yo quiero quedarme aquí, a lo mejor vengo de otro tipo de denominación, de otro tipo de iglesia, pero he encontrado que aquí estoy creciendo espiritualmente, necesito esta predicación, necesito crecer, mi familia no necesita. Si usted no encuentra eso, y más al contrario, usted está en contra y no le quiere, y no, usted está diciendo que esto no está bien, yo le diría mejor, entonces busque una iglesia que es más como su identidad. Hay varias en las esquinas. No duran mucho tiempo, pero hay varias. No lo estoy corriendo a nadie, no me malentienda. Lo que le estoy diciendo es que como iglesia tenemos el deber de cuidar la identidad y la integridad doctrinal de nuestra iglesia. Es nuestro deber. Ahora, bienvenido quien sea. No importa de dónde viene usted, Dios lo tiene aquí. Y si Dios lo tiene aquí, entonces porque Dios lo quiere aquí y Dios quiere que usted crezca aquí, que madure aquí, que su familia se enfoque aquí, que vaya creciendo, desarrollándose. Todos aquí venimos de otro tipo, de otra cosa. Pero gracias a Dios por la palabra de Dios que nos levanta, nos ayuda, nos fortalece, nos encamina, nos va creciendo, nos va haciendo nuestro conocimiento de Dios mejor. Eso es lo que queremos. Pero noten aquí en 2 de Juan, y ya me quedan estos versículos. 2 de Juan. 2 de Juan, por favor. 2 de Juan. Dice la Biblia. Dice el versículo 1. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en ¿qué? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis ¿qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas ¿qué? Obras. Note Judas, por favor. Judas capítulo 1, versículo 3 al 5, nada más. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados por esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron. Bueno, voy a parar ahí porque puedo seguir leyendo. Escúcheme. Dios nos manda a defender, a contender por la verdad. Hombres
judíos de Asia, quizás los mismos que andaban conspirando en contra de Pablo, se metieron entre el rebaño pequeño de Jerusalén por la puerta de enfrente. Nadie los detuvo, nadie los filtró, nadie los examinó, nadie los vio desde lejos. Ningún diácono, ningún líder, ni el pastor de la iglesia, ni los miembros más fieles se percataron de que ese andaba allí o esos andaban ahí para hacer un daño. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como una antorcha debemos alumbrar. Somos y debemos de ser un refugio del Señor para las multitudes, un hospital para los enfermos del pecado, un comedor donde se sirve el alimento espiritual de la palabra de Dios, donde todos pueden venir y encontrarse con Dios en su casa, la casa de oración. Es la novia de Cristo. La iglesia está para glorificar a Dios, dice Efesios capítulo 3 versículo 21. La iglesia de Jerusalén, tristemente, ya cualquiera se metía. Se había infiltrado el mundo perverso y la gente extraña a la iglesia para conducirnos como iglesia que nunca se cierran las puertas. Como sucedió en aquel día en la iglesia de Jerusalén, aquella iglesia famosa, la cual leemos históricamente con un crecimiento fenomenal, ejemplar. Debemos cuidar con celo, con amor, con compromiso, la identidad y la integridad doctrinal de nuestra iglesia. Eso quiere decir que aún nosotros que enseñamos la palabra de Dios, debemos de asegurarnos que estamos bien en lo que estamos enseñando. Eso quiere decir que cuando estamos enfrente de niños, que somos muy claros cada vez que hablamos de Cristo. La salvación es por gracia. Eso quiere decir que cuando hablamos con nuestros jóvenes, no nomás les decimos, haz esto y hazlo así. No, explicarle a los jóvenes por qué creemos lo que creemos. Porque hay una generación que está perdida y confundida. Porque hubo una generación antes de nosotros que nomás forzaban y obligaban a jóvenes a ser obedientes sin explicarles sus convicciones y de dónde venían y por qué creíamos lo que creíamos. Y por eso hay una generación perdida. Escúcheme, estoy diciendo la verdad. Pastores flojos y irresponsables que no enseñan bien todo el consejo de la palabra de Dios. Solo se quedan regañando y criticando y diciéndole a la iglesia lo malo que son. Y solo se pasan ofendiendo. Solo pueden hablar de las faldas o los pantalones. Solo pueden hablar de la separación y que nosotros somos los bautistas fundamentales. De ahí no sale nada. Y si no están hablando de esas tonterías, están hablando de la política, están hablando de dinero, están hablando de cosas que el pueblo de Dios está hasta aquí de escuchar. Lo que necesitamos es palabra de Dios, mensaje de Dios, que Dios nos hable del cielo y que me diga a mí lo malo que soy para que yo pueda tratar con mi vida espiritual y mejorar, porque nadie aquí es el cristiano que debería de ser, incluyendo y comenzando con su servidor. Y por eso tenemos las congregaciones tan ineptas, tan débiles, tan desnutridas, que no saben ya identificar un falso entre lo verdadero. Ahí andan escuchando cualquiera en las redes sociales. Ay, qué bonito se oye. Pero no saben identificar. Esa doctrina no va con lo que se nos ha enseñado. Mi hermano, que Dios nos ayude como iglesia. Porque si no cuidamos esto, tiene toda la razón Dios para que se permita cerrar las puertas y decir, ¿sabes qué? Tenemos que cuidar la iglesia. Es su deber porque es miembro de esta iglesia. Y es mi deber porque soy miembro de esta iglesia. De todos cuidando la integridad y la identidad. ¿De qué estoy hablando? De no solo decir lo que creemos, pero practicar lo que decimos creer. Es bien importante eso. Porque hay iglesias que dicen creer mucho y muy bien. Hasta lo tienen en su credo doctrinal. Todos ahí son bautistas fundamentales y independientes. Pero están lejos de lo que dicen creer. Tenemos que contender por la fe. Que Dios use la palabra de Dios predicada. Señor, bendice tu pueblo.